Hola, buen día. Pues en esta ocasión vamos a continuar con los trabajos de la materia de procesamiento de señales y a continuación vamos a ver una configuración del amplificador operacional que se utiliza para hacer esta mezcla de señales analógicas y que es una facilidad que nos permite el amplificador operacional que hemos estado trabajando, LM741. Vamos a ver. Recordando un poco, el amplificador operacional sabemos que es un circuito integrado de 8 pines, como se ve en la imagen, que funciona justamente con un par de entradas diferenciales, que son la no inversora y la inversora. Pues resuelve esa tarea de diseñar amplificadores con transistores BJT y bueno, nos resuelve también la tarea del cálculo del punto de quietud para nuestro amplificador, la parte de la linealidad en la amplificación. En fin, el modelo que hemos estado utilizando es el LM741, que es uno de los más básicos. Como lo tenemos aquí en la imagen, nuestro amplificador operacional tiene una entrada inversora indicada con el signo negativo y una entrada no inversora que está marcada con el signo positivo. Esas son nuestras entradas diferenciales. Aquí las podemos ver. Una salida, requerimos el uso de fuentes bipolares de alimentación que van a tener una tierra física, pero también un voltaje positivo y un voltaje negativo. En el diagrama del circuito equivalente, nuestras dos señales de entrada van a alimentar prácticamente una resistencia interna del circuito. Esta resistencia característicamente es muy alta, es una de las principales características del amplificador operacional y se le conoce como una alta impedancia. A la salida nosotros vamos a tener una fuente de voltaje que va a proporcionar una ganancia, en este caso indicada con la letra A mayúscula, y que pues nos da justamente la señal diferencial de sus dos entradas multiplicada por esa ganancia y que puede ser muy alta en el caso de los amplificadores operacionales. Como lo podemos ver en esta tabla, nosotros nos damos cuenta que si tenemos un caso ideal como el que se muestra, la ganancia que vamos a tener en un lazo abierto va a ser una ganancia infinita. Quiere decir que en el caso ideal el amplificador operacional puede darnos ganancias sumamente altas. Para el caso como el que estamos trabajando nosotros, se supone que el fabricante nos da una ganancia máxima de hasta 100,000. Quiere decir que por cada unidad en voltaje que podamos tener en esa entrada diferencial, pues podemos multiplicarla hasta por 100,000 unidades. Obviamente pues dependerá de la fuente de alimentación que tengamos, de los niveles que podamos aportarle como energía. En el caso también de la frecuencia que va a trabajar nuestro amplificador operacional, según el caso ideal, es una ganancia infinita. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el mismo amplificador operacional puede trabajar con señales de alta frecuencia, en el caso ideal, pues que son prácticamente un ancho de banda infinito. Sin embargo, el 741, que es el que trabajamos nosotros, tiene un límite de frecuencia máximo de 1 MHz, que no es para nada despreciable. Y bueno, como lo mencionaba en la diapositiva anterior, la resistencia de entrada o la impedancia de entrada que va a tener nuestro circuito amplificador operacional, pues supone que es una resistencia muy alta, considerada en el caso ideal como una resistencia infinita, y bueno, es una alta impedancia, es una entrada de alta impedancia, cuando en realidad nuestro circuito integrado, el 741, pues nos da hasta 2 megaohms de entrada, de resistencia de entrada. Y en el caso ideal, por supuesto, la resistencia de salida se supone que es 0 ohms, cuando el 741 es una resistencia muy baja de 75 ohms. Esto es indispensable cuando los circuitos que vamos a estar alimentando, que vamos a estar interconectando con el amplificador operacional, pues requieren que no haya ninguna caída de tensión. Bien, pues nuestra configuración del amplificador sumador
es solamente una variante del caso que ya analizamos, que es el amplificador inversor. Como lo pueden ver aquí en el diagrama, nosotros suponemos que tenemos ya una señal continua en el tiempo, es una señal analógica que está entrando a través de la resistencia R1 a la entrada inversora del circuito integrado, y en ese mismo punto nosotros tenemos una conexión que va desde el pin de salida, que es marcado como el Vout, y que viene de regreso hacia el pin de la entrada inversora. Esta retroalimentación es necesaria para controlar la ganancia del amplificador operacional. Si nosotros no tuviéramos esa retroalimentación negativa, sería muy difícil controlar los valores de ganancia que tiene el amplificador operacional, que resultan ser sumamente altos. Se le conoce como la retroalimentación negativa del amplificador operacional. Recordando esta configuración del amplificador inversor, nosotros podemos calcular la ganancia de amplificación de tensión que va a tener el circuito justamente por ese factor de división entre la resistencia RF, que es la resistencia de retroalimentación, sobre la resistencia R1, que es justamente la resistencia que está siendo conectada a la señal de entrada. Con ese cálculo de ganancia, obtener una salida Vout que es igual a la ganancia multiplicada por Vin. A fin de cuentas, nuestra salida va a ser el mismo voltaje de entrada invertido en fase y por un factor de ganancia que está dado por la división entre ambas resistencias. De este lado nosotros podemos ver una variante de esta configuración del amplificador inversor que nos lleva a lo que es el amplificador sumador. Nuevamente va a ser una salida inversa, pero ahora puede tener dos o más señales de entrada y cada una va a tener su propia ganancia. Como es el caso para esta señal V1 que está conectada a través de la resistencia R1, puedo calcular la ganancia igual que lo hice con el amplificador inversor, pero en este mismo arreglo estoy incluyendo una segunda señal que he denominado V2 y que es justamente la que entra a la resistencia R2 y por lo tanto puede tener su propia ganancia, que es la que se da justamente por la división entre RF sobre R2. El pin de la entrada no inversora se encuentra conectado a tierra, como fue en la misma configuración del amplificador inversor. Si yo analizo cómo va a ser la salida de esta configuración, pues voy a tener la ganancia que está sintiendo la entrada V1, que sería AV1, multiplicada por esa señal, más la ganancia de la entrada AV2 por la señal misma. Entonces yo puedo calcular fácilmente cómo va a ser el voltaje de salida de nuestro arreglo del amplificador operacional cuando conozco yo sus valores de ganancia. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña prueba para ver cómo es que funciona este circuito del amplificador sumador. Una vez que estamos acá en nuestro elemento de simulación de Isis Proteus, vamos a venir al modo de componentes y vamos a elegir el botón Pick Devices. Aquí directamente tecleamos 741 para darnos cuenta que tenemos justamente el circuito integrado, que es un amplificador operacional. Es el típico que tenemos nosotros. Lo incluimos a nuestra lista de dispositivos y luego un par de resistencias que vamos a requerir. Ok, yo voy a tomar el 741 y bueno, en este caso lo voy a poner así para tener la entrada inversora por arriba y la no inversora por abajo. Enseguida yo voy a conectar dos resistencias
que van a ser mis resistencias de entrada, R1 por aquí, tal vez R2 por aquí, y esta R3 a la que vamos a llamar RF. Ok, ya tengo las tres resistencias. Vamos a arreglarlas para lograr la conexión. Colocamos una referencia de tierra. Listo, ya tenemos nuestro circuito armado. Ahora vamos a incluir un par de instrumentos virtuales que son nuestro generador de señales. Uno para la señal 1 y otro para esta. Conectamos la salida positiva del generador por aquí, la positiva por aquí, y les colocamos un par de tierras físicas aquí a la señal que viene indicada con el signo menos. Ok, y para poder visualizar nuestra señal de salida, vamos a utilizar un osciloscopio y lo vamos a conectar en el punto en donde tenemos una de las señales y la otra. Ok, muy bien. Bueno, aquí tenemos dos resistencias que si calculamos la ganancia RF entre R1, nuestra ganancia es de 10K entre 10K, por lo tanto pues voy a tener una ganancia unitaria, y lo mismo va a pasar cuando tengo RF contra R2, voy a tener una ganancia unitaria, por lo tanto pues solamente voy a tener la suma de ambas. En este caso vamos a quitar. En este caso vamos a medir cómo es la señal que nos está entregando este primer generador de funciones. Si corremos la simulación, ok, nos salen los dos equipos y solamente la señal amarilla es la que está entregándonos una variación. Ahí estamos viendo una señal esa es la señal que estamos leyendo desde el primer generador de funciones, que es este que está por aquí. Bueno, pues ya que probamos cómo se ve la primera señal que estamos metiendo, vamos a conectar el segundo generador al osciloscopio. Ahora debemos habilitar el canal B, que es el color azul en el osciloscopio, para poder visualizar también la señal que estamos metiendo ahí. Ajustamos la posición vertical de la señal azul para que se encuentren en fase las dos. Ajustamos también la escala en 0.2 volts por división y nos damos cuenta que se encuentran, bueno, prácticamente una sobre de la otra, solamente se empieza a ver la señal del canal B porque son la misma señal. Cuando modificamos su amplitud nos damos cuenta que se separan, pero están una sobre la otra.
quiere decir que los generadores de funciones están justamente en el mismo nivel con la misma señal. Voy a empezar a mover la función que se genera. Aquí me doy cuenta que el control del generador de arriba estaba al revés. Abajo en la señal azul tengo ahora una señal triangular, y en el generador de la señal amarilla tengo una senoide, las dos a la misma frecuencia. Voy a empezar a mover la frecuencia, por ejemplo, de la señal triangular. Me doy cuenta que es más alta la frecuencia, a pesar de que tienen prácticamente el mismo tamaño, y ahí veo la saturación que también le puedo dar a la amplitud de la salida del generador. Efectivamente tenemos ahora dos señales que pueden ser de características distintas en frecuencia, en amplitud, y vamos a ver cómo se ve la suma, que es la salida de amplificador operacional. Voy a conectar el canal C del osciloscopio también al pin 6, que es la salida de mi amplificador operacional, y bueno, vamos a ver la simulación. Aquí me doy cuenta cuando lo habilito que efectivamente tengo una tercera señal. La voy a poner también en los mismos niveles de amplitud, y voy a buscar que se alinee también a la cuadrícula. Vamos a ver. He colocado en la parte superior del osciloscopio las dos señales de entrada, y en la parte inferior he colocado también la salida. Quiero que vean cómo se está haciendo la suma de ambas señales. Se dan cuenta que una está montada sobre la otra. Generalmente la de mayor frecuencia se monta sobre la de menor frecuencia. Esa es la característica de nuestro sumador. Muy bien, pues ya para concluir con esta sesión, les dejo unas cuantas preguntas guía para su desarrollo. También les dejo por aquí una bibliografía que está disponible gratuitamente en internet. No es para descarga, es para consulta. Creo que les puede servir con la parte de teoría. Y por último, en la práctica, bueno, tendríamos que suponer que tenemos dos funciones, S1 y S2, que van a entrar físicamente a un circuito integrado, y estas funciones nosotros deberíamos conocerlas desde su modelo, como lo hemos estado trabajando. Ustedes propondrán los parámetros correspondientes para cada una de ellas, que dependen también del equipo de laboratorio que podamos tener disponible. Y una vez que tengamos ya la generación de nuestras dos señales, pues tomaremos una captura del osciloscopio en el laboratorio para ver efectivamente cómo se ve la salida de nuestro sumador, y con esos mismos modelos hacemos una simulación que puede ser directamente en MATLAB o que puede ser incluso en Excel, para ver que la gráfica que nosotros hacemos desde la función matemática sea prácticamente la misma que es la que se está obteniendo con los dispositivos en el laboratorio. Pues muchas gracias, chicos, espero que se encuentren ustedes muy bien, y estoy atento a sus comentarios, a sus dudas. Seguimos trabajando. Gracias, éxito.